Impresiona ver cómo los ratones, los roedores pueden ser tan inteligentes. Veía algunos videos de algunos experimentos con roedores y realmente son muy inteligentes. Se los llega a comparar con otros animales que nosotros damos por sentado que son muy inteligentes, como los perros, por ejemplo, como los gatos, incluso hasta como los simios. Y me llamó la atención especialmente uno en donde colocaban un roedor en un laberinto bastante intrincado y el roedor se tomaba algún tiempo en ir probando las diferentes rutas, ¿sí? Hasta que después de varios minutos encontró la ruta y llegó hasta el premio. Había un trocito de queso ahí de premio. Así es que luego de un tiempito sacan al roedor y lo vuelven a colocar al principio del laberinto y sin fallar ni siquiera una sola vez siguió la ruta perfecta hasta llegar al queso. O sea, en el primer intento fue para conocer la ruta y en el segundo intento directamente ya la conocía a la perfección. Bueno, esto y muchos otros videos nos dan la cuenta o nos hacen dar cuenta que son animalitos muy inteligentes. Sin embargo, yo tengo una duda casi existencial con estos animalitos y es ¿por qué caen con tanta facilidad en la clásica trampa de ratón? Ustedes la conocen, ¿no? La trampita donde tiene un arco tensado con un resorte y un quesito ahí. Y cuando el roedor, el ratón come el quesito, se activa, ¿verdad? Y el arco golpea y obviamente mata al animalito. Si son tan inteligentes y lo son, ¿por qué caen en una trampa tan básica? Y aparte con algunas características interesantes que quiero comentar con ustedes. No voy a hablar, esto de los ratones es solamente una introducción o una especie de disparador, para hablar de un tema bíblico y cotidiano que todos nosotros experimentamos cada día, y ese tema es la tentación. La tentación. De alguna manera, la trampa de ratones, que es tan obvia, ¿sí?, representa o podría representar la tentación. De ahí el título, ¿verdad?, de esta reflexión que dice que hasta Jesús fue tentado. Algunos puntos a tener en cuenta ahora que yo quiero usar la trampa de ratones como un disparador para hablar de la tentación. En primer lugar, el ratón no sabe que es una trampa. Por eso no hace falta camuflarla. Nosotros que sabemos que es una trampa, vemos ahí, y aunque vemos el queso, y a vos te puede gustar el queso, aunque vemos el queso nos damos cuenta que es una trampa, que es un artefacto diseñado para atrapar o matar a alguien. Sin embargo, el ratón, por inteligente que es, no sabe que es una trampa, por eso no hay que camuflarla. En la naturaleza a veces los cazadores camuflan sus trampas para que los animales no la vean y puedan caer en la trampa. Pero no es el caso aquí del ratón. La trampa no está camuflada. O sea, el ratón no sabe, no se da cuenta o no tiene la capacidad que es una trampa, por eso no es necesario camuflarla. Así también creo yo que Satanás muchas veces se vale de nuestra ignorancia voluntaria e involuntaria. Ignorancia, digamos, uno puede ser voluntariamente ignorante o puede ser ignorante porque, no tuvo posibilidad. Pero Satanás a veces se vale de nuestra ignorancia para tentarnos. Se vale de nuestra ignorancia para tentarnos. Creo que un poco esto también usó Satanás, o esta técnica también la usó Satanás con Jesús. Mateo 4 registra la tentación de Jesús, es uno de los textos que registra la tentación de Jesús, ¿sí? Yo creo que un poco de esto usó Satanás, ¿sí? Muchos creen que cuando Satanás se aparece, no se aparece como Satanás, se aparece como ángel de luz, ¿sí? Como si viniera de Dios, como un enviado de Dios, ¿sí? Y entonces ahí le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y entonces el razonamiento claro de Jesucristo es, si tú vinieras de Dios, sabrías que yo soy hijo de Dios, no tengo que demostrarlo. O sea,
Satanás yo creo que apela o intenta apelar a la ignorancia de Jesús, ¿sí? Porque si él viene camuflado como ángel de luz, entonces, voy a engañarlo porque él ignora que yo realmente soy Satanás. Satanás intentó apelar a este dato, a la ignorancia de Jesús, en sentido a este dato de que Jesús parece que no conocía, para intentar tentarlo, ¿sí? Pero claro, Jesús lleno del Espíritu Santo tenía un discernimiento muy especial, había sido dotado de un discernimiento muy especial, y él pudo ver la trampa. Un segundo punto quiero destacar con este disparador de la trampa de ratones, es que la trampa, así como la tentación, tienen algo que deseamos. En este caso, en el caso de la trampa, es el queso, suele ser queso, puede ser otra cosa, pero suele ser queso. Las tentaciones siempre cuentan con algo que deseamos. Rara vez o nunca se nos tentaría con algo que no es deseable para nosotros. De hecho, Satanás lo sabe muy bien, la Biblia incluso lo especifica muy bien. En Santiago 1:14, ahí el autor, inspirado por Dios, dice: al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Acá Dios nos dice que claramente nosotros, ¿sí?, somos tentados por aquellas cosas que nos gustan, ¿sí? Pueden ser buenas o malas, pero somos tentados por aquellas cosas que deseamos y que nos gustan. Un tercer punto en esta ilustración que podríamos destacar es que la tentación apela a una necesidad. Es decir, si vuelvo al ejemplo de la trampa, el queso no solamente representa algo que desea el ratón, sino que es una necesidad. Él tiene hambre y necesita comer, es una necesidad, no solamente un deseo caprichoso, ¿sí?, sino que puede representar también una necesidad. Y créanme que las tentaciones más severas pueden ser aquellas que suelen apelar a la necesidad. Volviendo al caso de Jesús, en su primer tentación, cuando fue tentado por primera vez ahí en el desierto de la tentación, como dijimos recién en Mateo 4, llevaba ya muchos días, 40 días sin comer, y la tentación fue muy clara. No hace falta que esperes, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el pan, un alimento básico en Israel, no apelaba a un capricho, ¿sí?, a un antojo de Jesús, apelaba a una tremenda y gran necesidad. Hacía 40 días que no comía. Por eso, tal vez las tentaciones más severas son aquellas que apelan a una necesidad, no necesariamente a un capricho, sino a una necesidad. Y esto va unido a un cuarto punto, y es el hecho de que tal vez el mayor peligro que envuelve una tentación es intentar resolver los problemas por nuestros propios medios, independizándonos de Dios, sin esperar en Dios. Yo creo que Satanás apelaba, entre otras cosas, a esto, cuando en la primera tentación le dice a Jesús: no hace falta que esperes que Dios te alimente. Ya hace mucho tiempo que estás esperando y Dios no te alimenta. Puedes convertir estas piedras en pan y resolver este problema por ti mismo, sin tener que esperar en Dios. Y era, imagínense, una tentación que apelaba a una gran necesidad, ¿sí?, en una tentación muy fuerte, que apuntaba a esto, a independizarnos de Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. En lugar de esperar que Dios nos oriente en la solución, o que Él lo solucione, o nos oriente en el camino que tenemos que tomar, muchas veces nosotros, porque nos creemos capaces, porque tenemos los medios, o porque sencillamente no queremos esperar, no tenemos paciencia, no tenemos fe para esperar en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es intentar resolver las cosas con nuestros propios medios, y así nos va, independizándonos de Dios, sin Dios, ¿verdad? Y así nos va. Y lo peor de todo es que muchas veces hacemos eso y después le echamos la culpa a Dios. Le decimos: ¿por qué no lo impediste? ¿Por qué no me saliste al encuentro? ¿Por qué no evitaste que esto pasara? Y sencillamente el problema no lo tiene Dios, sino nosotros, que cedimos a este fuerte deseo que tenemos de resolver las cosas por nosotros mismos y no esperar en Jehová. Hay muchos textos bíblicos que hablan: espera en Jehová, espera en Jehová.
Por eso no es de extrañar que muchas veces nos toquen resolver o enfrentar situaciones imposibles de resolver para nosotros, humanamente imposibles de resolver, porque es la manera, es el contexto perfecto para que aprendamos a confiar y a esperar ¿en quién? En Dios, que todo lo puede, que todo lo puede. Un quinto punto que quiero destacar es que se pueden usar cosas buenas para tentar. Cuando Jesucristo usó las Escrituras para resistir la primera tentación, nos encontramos con que Satanás dice, bueno, si querés que esta batalla se libre en el terreno de las Escrituras, vamos a usar las Escrituras. Así que dice que lo lleva hasta el pináculo del templo, la parte más alta del templo. Le dice, mira, puedes arrojarte con total confianza. Porque, y cita el Salmo, que dice que Dios protegerá, ¿verdad?, a todos sus hijos. La cita bíblica muy bien citada. O sea, Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. Y con esto hay un principio interesante, una enseñanza fundamental interesante, es que se pueden usar cosas buenas para tentar a alguien y que cometa algún pecado. Se pueden usar motivaciones correctas, ¿sí?, para desviar a alguien de los caminos de Dios. ¿Cuántas personas han tenido el anhelo de ser misioneros o emprender algún proyecto misionero? Y la motivación indudablemente es buena, pero no necesariamente era el plan de Dios para ese momento y para ese lugar. Entonces, esto puede hacer que la tentación sea muy sutil, pero me voy a detener en esto enseguida. Un sexto punto que quiero destacar es que las tentaciones pueden venir en todo tiempo. Jesucristo fue tentado en el momento de mayor debilidad. Pero Elías fue tentado a desconfiar de Dios, ¿verdad?, en el momento de mayor éxito. Cuando había tenido Dios le había regalado una tremenda victoria sobre sobre cientos y cientos de profetas paganos, ¿sí?, sobre todo un reinado pagano. Y cuando se habían quebrantado 3 años y medio de sequía que había casi llevado a la muerte y a la ruina a Israel. En ese momento de tremenda victoria, de tremendo éxito, fue cuando Elías sucumbió a la tentación de desconfiar del poder y la protección de Dios. O sea, las tentaciones pueden venir en todo momento. Me quedo entonces, o quiero destacar lo que había mencionado recién, ¿sí?, que las tentaciones pueden ser muy sutiles, desde el hecho que se pueden usar cosas buenas, como Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús, y de aquí se desprende la idea de que podemos usar motivaciones buenas, ¿sí?, para incluso desviarnos del camino de Dios o hacer que otros se desvíen del camino de Dios. Esto hace que la tentación sea muy sutil, muy sutil. No todas las tentaciones son obvias, hay algunas que son muy obvias, ¿sí? Tenés debilidad, no sé, supongamos que vos tenés debilidad por los autos, entonces te aparecen tentaciones sobre autos, es como muy obvio, ¿no? O sea, 2 más 2, 4, no hay manera no hay que reflexionar mucho, ¿verdad? Quiero introducir esta segunda parte, que va a ser breve también, con una frase que creo que nos va a ayudar a pensar, ¿sí? La frase dice lo siguiente: las tentaciones son como una trampa de ratones. Vuelvo a la ilustración, ¿sí?, de las trampas de ratones. Repito, las tentaciones son como una trampa de ratones. Funcionan porque el ratón no sabe por qué el queso es gratis. No sé si se pudieran a pensar en esto. Tal vez seguramente el ratón no tiene la capacidad de razonar por qué el queso es gratis. No sé, vamos a suponer que no. Pero si el ratón se pusiera a pensar por qué el queso es gratis, tal vez no caería en la tentación. O tal vez para comerse el queso trataría de hacer algo para salir ileso, porque diría, acá hay algo raro. Acá hay algo raro. Cuando las cosas vienen sin esfuerzo, a veces uno desconfía, no es que siempre sea malo, pero a veces uno desconfía, ¿no? Hay un dicho popular sobre ese asunto también. La tentación puede ser o puede parecer inofensiva, pero nunca es gratis. Detrás de la tentación hay un gran precio para pagar. O sea, cuando yo cedo a la tentación, yo pago un gran precio.
Tal vez nosotros caemos con facilidad en ciertas tentaciones porque no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no nos va a salir gratis. Vamos a tener que pagar un precio. El precio del dolor, el precio de la culpa, el precio de una separación, el precio, ¿sí?, de perder el trabajo, el precio de perder la confianza de mis hijos, el precio de, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta que las tentaciones parecen, si nadie se da cuenta, si solo estoy yo, si, ¿me entienden? Empezamos a buscar justificativos, ¿sí?, para autoconvencernos de que podemos ceder la tentación porque es algo que nos gusta, que deseamos, pero no nos damos cuenta, tal vez como el ratón, de que no es gratis. El ratón no se da cuenta y entonces, ¿qué pasa? Cae y muere. Esta trampa de ratones, que es tan básica, sigue siendo uno de los dispositivos más efectivos para atrapar ratones. Lleva, no sé, décadas y décadas de ser inventado. Las tentaciones son sutiles entonces. Claro que pueden ser sutiles. Como dije recién, son tan sutiles que Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. ¿Cómo saber entonces si alguien usa algo bueno? ¿Cómo saber si lo que estoy recibiendo es una tentación? Porque si yo estoy recibiendo una oferta correcta, ¿sí?, correcta, que aparentemente no tiene nada en contra de la Escritura, de la palabra de Dios, ¿cómo sé que es una oferta inofensiva y no es una tentación sutil? ¿Cómo sé que no es Satanás tentándome con la Biblia como tentó a Jesús? ¿Cómo diferenciar? ¿Me entienden, no? ¿Cómo diferenciar? Puede haber más de un criterio, pero yo voy a mencionar un solo criterio. Por lo menos quiero destacar uno solo aquí. La tentación siempre te pone a vos en el centro de la escena. La tentación siempre me pone a mí y a vos en el centro de la escena. Cuando Jesús fue tentado en la segunda tentación a arrojarse desde el pináculo del templo, aunque se citaba un versículo bíblico, una promesa bíblica de protección que aseguraba que él podía lanzarse sin problema, porque esa promesa decía que Dios lo iba a cuidar, esa acción no iba a glorificar a Dios. Esa acción ponía a Jesús en el centro de la escena. Yo me voy a largar, ¿sí?, supongamos que Jesús hubiera cedido, ¿no? Yo me voy a largar porque finalmente, y Dios me va a tener que proteger porque su palabra dice que me va a proteger. ¿Quién estaba en el centro de esa escena? No era Dios, era Jesús. Y Satanás quería que Jesús se colocara en el centro de la escena, ¿sí?, y que Dios pasara a ser una especie de ayudante. Sí, yo me largo, pero vos ayúdame porque si no, mira, en esta batalla con Satanás tenemos que salir ganando, así que más vale que me ayudes. Entonces, ¿cómo diferenciar una buena oferta de una tentación sutil, aún en cosas religiosas? De paso, cuando un hijo de Dios, Romanos 8:14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que la vida religiosa no tiene que ver con lo que haces el fin de semana en la iglesia. La vida religiosa tiene que ver con las decisiones que tomas todos los días, desde que te levantás hasta que te acostás. Porque si sos dirigido, si sos dirigido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, todo lo que haces está teñido de espiritualidad. Entonces, ¿me entienden que las tentaciones pueden ser cotidianas, ¿sí?, y tienen que ver con lo religioso, y lo religioso es diario? El concepto, la vida espiritual es diaria, no es solamente lo que haces el fin de semana. ¿Cómo distinguir entonces, ¿sí?, una oferta correcta, ¿sí?, de una tentación sutil, aún en nuestra vida espiritual, aún en nuestra vida espiritual? Bueno, justamente por esto. Las tentaciones te ponen a vos en el centro de la escena. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Sí, pastor, pero yo me quería ir de misionero y era para glorificar a Dios. Bueno, eso es lo que vos pensabas. Eso es lo que vos pensabas, que ibas a glorificar a Dios, cuando en realidad vos querías tener esa experiencia misionera, allá en ultramar, por decir alguna cosa, ¿sí?
Vos quisiste tener, querer tener esa experiencia para tener el protagonismo de fui misionero. Esto es muy sutil. Necesitamos ser convencidos por el Espíritu Santo de lo que realmente sentimos y de cuáles son las verdaderas motivaciones en nuestros pensamientos. Confirmamos que las tentaciones nos ponen a nosotros en el centro de la escena, ¿sí? Y donde los glorificados somos nosotros y no Dios, con la respuesta que Jesús le dio a la segunda tentación que él recibió cuando Satanás usa la Biblia para tentarlo. En esa respuesta Jesús le dice que nosotros no tenemos que tentar a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Otras versiones dicen, no pondrás a prueba a Dios. Esto está en Mateo 4:17, ¿verdad? Es decir, Dios no iba a ser glorificado. Éramos nosotros, o somos nosotros, los que nos ponemos en el centro de la escena cuando somos tentados, cuando cedemos a la tentación. Fíjense, esto pasa también con Elías, ¿sí? Cuando Elías fue tentado a desanimarse, a desconfiar de Dios, por la amenaza de Jezabel, ustedes conocen la historia, ahí en 1 Reyes 19, él se puso en el centro de la escena. Él estaba en el centro de la escena cuando cede a esa tentación. Lo sabemos porque en el versículo 10 dice, y solo yo he quedado, dice. Solo yo soy el único fiel, pero todos se me andan buscando para quitarme la vida. Fíjense, él estaba padeciendo el desánimo a nivel de quítame la vida, porque le dijo eso a Dios, quítame la vida. El desánimo que estaba padeciendo tenía que ver con él. Él cuando cede a la tentación de desanimarse y de desconfiar de Dios y su protección, se pone él mismo en el centro de la escena. Ahora piensan que es el único fiel en todo Israel y que todo el mundo los persigue para matarlo. Cuando Dios le va a decir, mira, hay 7.000 que no han doblado las rodillas ante Baal, ¿sí? Y tranquilo, no todo el mundo te está buscando para matarte. De hecho, nadie lo estaba buscando para matarlo. Solamente había recibido una amenaza. Pero ¿se dan cuenta? Cuando yo cedo a la tentación, cuando una tentación es tentación, vamos, por sutil que sea, y no es cuando una buena oferta, ¿cómo diferenciar una buena oferta de una tentación sutil? Toda tentación te pone a vos en el centro de la escena. Entonces, puede ser que quieras hacer algo bueno, pero el glorificado vas a ser vos, no va a ser Dios. Ojalá tengamos esto en cuenta. Así como el queso en la trampa no es gratis, y el ratón que no se pone a pensar por qué el queso es gratis termina entonces quedando atrapado en la trampa. Así cada tentación que recibimos de Satanás no es gratis. Cuando nosotros cedemos a esa tentación va a haber un precio que tengamos que pagar y muchas veces el precio es altísimo, altísimo. Pero siempre va a haber un precio y ese precio no es otra cosa que un pecado, porque Satanás, por sobre todas las cosas, quiere que nosotros nos hundamos cada vez más en el pecado. Incluso pecados que pueden parecer sutiles, como el vivir una vida independiente de Dios, aunque vengas a la iglesia todos los fines de semana, aunque pagues el diezmo y cumpla con todos los requisitos. Tal vez ese sea el pecado más sutil, pero uno de los peores pecados que cometemos. Ojalá no caigas en la trampa del ratón. Ojalá no caigas en las trampas de Satanás. Ojalá podamos vencer en Cristo Jesús como Él venció. Amén.